¿Alguna vez has oído hablar de un libro que guía el alma a través del estado entre la muerte y el renacimiento? ¿Te has preguntado qué sucede realmente después de la muerte? ¿Existe algo más allá de nuestro cuerpo físico? ¿Cómo sería tener una guía que ayude a enfrentar las visiones y alucinaciones en este periodo de transición? ¿Y qué tal descubrir cómo las antiguas enseñanzas budistas pueden impactar tu vida cotidiana? En el video de hoy, exploraremos el universo del libro tibetano de los muertos. Descubriremos cómo este antiguo manuscrito tibetano ha ayudado a las personas a lidiar con la muerte durante siglos y entender las profundas visiones sobre la conciencia y la existencia que ofrece. El libro tibetano de los muertos, también llamado Bardo Thodol, es un antiguo texto proveniente de la tradición budista tibetana. Funciona como una guía para el estado intermedio entre la muerte y el renacimiento. Este libro se lee o se recita para alguien que está muriendo o que ha fallecido recientemente, con el objetivo de ayudarlo a lidiar con las alucinaciones y visiones que ocurren durante este periodo de transición. El libro tibetano de los muertos ofrece una visión única sobre la naturaleza de la conciencia y la experiencia humana de la muerte y el renacimiento. Enseña que la conciencia no está confinada al cuerpo físico y que la muerte no representa un fin, sino una transición a un nuevo estado de existencia. Los orígenes de este libro pueden rastrearse hasta el siglo VI, cuando el rey tibetano Sonten Gampo invitó al maestro budista indio Padmasambhava a llevar las enseñanzas del budismo al Tíbet. Padmasambhava, también conocido como Guru Rinpoche, transmitió las enseñanzas sobre los bardos, los estados intermedios entre la muerte y el renacimiento, que había recibido de sus maestros en la India. Estas enseñanzas fueron posteriormente compiladas en el texto que conocemos hoy como el libro tibetano de los muertos. Este texto no se considera una escritura budista tradicional, que son textos que contienen las palabras de Buda u otros seres iluminados. En cambio, el libro tibetano de los muertos es un terma, es decir, un tesoro escondido. Los termas son enseñanzas que, según la tradición tibetana, fueron ocultadas por maestros antiguos para ser redescubiertas en tiempos futuros, cuando serían más relevantes o necesarias. Sin embargo, el libro tibetano de los muertos rápidamente superó sus raíces culturales, alcanzando el mundo entero después de su traducción al inglés. El texto, originalmente escrito en tibetano, fue traducido al inglés por primera vez por Walter Ravenswanz en 1927. En 1975, Francesca Fremantle y Chogyam Trungpa revisaron y retradujeron el libro, ampliando aún más su accesibilidad. Hoy, el libro tibetano de los muertos está disponible en varios idiomas, permitiendo que lectores de todo el mundo tengan acceso a sus enseñanzas. El Dalai Lama, líder espiritual del budismo tibetano, describió el libro como una guía muy útil para todos sobre cómo abordar la muerte y el periodo después de la muerte. También destacó la importancia de estas enseñanzas como fuente de inspiración y orientación en la vida cotidiana, no solo en el proceso de morir o después de la muerte. En los años 1960, el libro tibetano de los muertos ganó enorme popularidad en el movimiento contracultural occidental, atrayendo a muchos por sus enseñanzas sobre la conciencia y la naturaleza de la realidad. Durante este periodo, sus ideas influyeron profundamente diversas formas de arte, literatura y cine. Más adelante en este video, exploraremos el impacto abarcador del libro tibetano de los muertos en la cultura occidental. En la actualidad, el libro sigue ganando popularidad en Occidente, siendo incorporado en prácticas como el yoga y la meditación, alcanzando así a un público aún más amplio y diverso. Pero, ¿qué sucede realmente cuando morimos? ¿Continúa nuestra conciencia existiendo de alguna forma? ¿Y cómo nuestros pensamientos y acciones durante la vida pueden influir en nuestra experiencia después de la muerte? ¿Cómo puede la mente moldear nuestra realidad tanto en la vida como en la muerte? ¿Y cómo podemos prepararnos para esta transición inevitable? Según la física, la energía no puede ser destruida. Así, cuando morimos, el patrón de energía que llamamos mente o conciencia, es decir, nuestra identidad, persiste. El cuerpo perece, pero esa energía, la conciencia, continúa. Ya no está asociada o anclada al cuerpo. De cierta manera, la conciencia se encuentra libre del cuerpo. A primera vista, esto puede parecer positivo, especialmente si el cuerpo estaba enfermo o sufriendo. Sin embargo, los budistas tibetanos tienen un dicho: en la vida, tú moldeas la mente, en la muerte, la mente te moldea a ti. ¿Qué significa esto? Durante la vida,
Cuando tenemos un cuerpo joven, nuestros pensamientos y acciones están limitados por las restricciones físicas. Por ejemplo, si piensas me gustaría estar en París, necesitarías un avión para llegar allí. Sin embargo, en la muerte, cuando la conciencia está libre del cuerpo, si piensas quiero estar en París, inmediatamente te encuentras en París. O al menos en una versión de ella en el reino de los sueños. Esto puede parecer interesante hasta que consideramos los pensamientos negativos que tenemos, pensamientos que en vida están contenidos por la limitación física del cuerpo. En la muerte, la ausencia de las limitaciones físicas del cuerpo convierte los pensamientos en una realidad instantánea, muchas veces ocurriendo de manera rápida e interminable. ¿Te imaginas pensar me gustaría herir a alguien? Ahora puedes entender por qué los budistas tibetanos enfatizan tanto la purificación de la mente mientras estamos vivos. Mientras estamos anclados al cuerpo, es crucial practicar la purificación a través de la gratitud, la compasión, la bondad, los pensamientos amorosos y el reconocimiento del vacío inherente de la mente. En la muerte, la mente te moldeará a ti. Los pensamientos y formas mentales que cultivamos durante la vida influyen en los reinos de los sueños y las experiencias mentales que tenemos durante el proceso de morir y después de la muerte. Estas experiencias mentales y reinos de los sueños que la conciencia sin cuerpo experimenta durante y después de la muerte se llaman bardos en el libro tibetano de los muertos. Los bardos están formados por las energías kármicas y los pensamientos repetitivos que acumulamos a lo largo de la vida. El propósito del libro tibetano de los muertos es guiarte a través de estos bardos, ayudándote a reconocer su irrealidad y a volverte consciente de la radiante, primordial y vacía conciencia de la cual surgieron y a la cual retornarán. Ahora reflexionemos, ¿pasamos por estados intermedios entre la muerte y el renacimiento? ¿Y cómo las visiones que surgen en esos momentos influyen en nuestro próximo destino? ¿Por qué son tan importantes los bardos en este proceso? ¿Qué es la luz clara de la realidad y cómo puede llevar a la iluminación? ¿Cuál es la importancia de prepararse para la muerte mientras aún estamos vivos? Continuemos buscando respuestas a estas preguntas y entendamos cómo podemos prepararnos para esta travesía de manera más consciente e iluminada. La conciencia del fallecido atraviesa una serie de bardos, que son estados intermedios entre la muerte y el nacimiento, según lo descrito en el libro tibetano de los muertos. Este proceso dura 49 días, hasta que la conciencia renace en un nuevo cuerpo. Durante estos bardos, la conciencia experimenta varias alucinaciones. Estas visiones son generadas por las energías kármicas acumuladas a lo largo de las vidas pasadas del individuo. Dependiendo de las acciones anteriores y del estado mental en el momento de la muerte, estas visiones pueden ser positivas o negativas. El libro tibetano de los muertos enseña que el objetivo principal es reconocer la verdadera naturaleza de estas alucinaciones y liberarlas en el campo primordial. Si la conciencia puede reconocer y liberar estas visiones durante la travesía de los bardos, esto resultará en un renacimiento más auspicioso y eventualmente en la iluminación. El libro tibetano de los muertos está estructurado en 3 secciones principales: el bardo de la vida, el bardo del morir y el bardo del Dharma Nirvana. Cada una de estas secciones se subdivide en subbardos que describen y explican las diversas experiencias y visiones que pueden ocurrir durante el proceso de morir, después de la muerte y en el proceso de renacimiento. El bardo de la vida trata del momento presente y de las experiencias vividas a lo largo de la vida. Aunque no tiene subdivisiones, esta parte enfatiza la importancia de la conciencia y la preparación para la muerte mientras aún estamos vivos. La práctica espiritual y el desarrollo de la mente durante la vida se consideran esenciales para enfrentar los estados de transición después de la muerte. En el bardo del morir, tenemos 2 subdivisiones principales. Subbardo de la experiencia interna de morir, aborda las experiencias subjetivas internas a medida que la persona se aproxima a la muerte. Esto puede incluir visiones específicas, sentimientos de desapego del cuerpo físico y una disolución gradual de los elementos que componen la conciencia. Subbardo de la experiencia externa de morir, se enfoca en las manifestaciones externas durante el proceso de morir, como señales físicas visibles de declive y los fenómenos observados por aquellos cercanos al moribundo. Finalmente, llegamos al bardo del Dharma Nirvana, con otras 2 subdivisiones. Subbardo de la experiencia de la luz clara de la realidad, describe la experiencia de la luz clara, una percepción profunda de la verdadera naturaleza de la realidad que puede ocurrir inmediatamente después de la muerte. Es una oportunidad para la liberación completa y la realización del estado de Buda.
Subbardo de la experiencia de la luminosidad del terreno, se refiere a las visiones más específicas y detalladas de divinidades pacíficas e iracundas que la conciencia puede encontrar. El objetivo es reconocer estas manifestaciones como aspectos de la propia mente y liberarse de los apegos y miedos que surgen. Durante las primeras fases del bardo del morir, la conciencia del fallecido puede encontrar una serie de divinidades pacíficas. El libro tibetano de los muertos describe estas divinidades como emanaciones de la mente pura del fallecido, representando diferentes aspectos de la iluminación y sabiduría. La orientación es para que la persona reconozca estas divinidades como creaciones de su propia mente, lo que puede llevar a la liberación del ciclo de renacimiento y alcanzar la iluminación. Sin embargo, si el fallecido no puede reconocer estas divinidades, pasa a las fases siguientes del bardo, donde encuentra divinidades iracundas. Estas divinidades representan los aspectos aterradores de la mente, reflejando los miedos y angustias acumulados durante la vida. Al igual que en las fases anteriores, la clave es reconocer estas divinidades como proyecciones mentales, lo que puede permitir que la persona se libere de las ilusiones y alcance la iluminación. Además, el libro tibetano de los muertos también sirve como una guía para la vida cotidiana. La práctica espiritual y el desarrollo de la conciencia son fundamentales para enfrentar la transición después de la muerte de manera más serena e iluminada. El libro enfatiza la importancia de la compasión, la sabiduría y el desapego como herramientas para preparar la mente para la muerte y el renacimiento. En este video, exploramos el libro tibetano de los muertos, una guía milenaria que ayuda a enfrentar las alucinaciones y visiones en el estado entre la muerte y el renacimiento. Comprendimos cómo este antiguo texto budista tibetano ha sido una fuente de inspiración y orientación para muchos, tanto en Oriente como en Occidente. A lo largo del video, reflexionamos sobre la naturaleza de la conciencia y la importancia de cultivar la mente durante la vida para enfrentar la transición inevitable de la muerte. El libro tibetano de los muertos nos enseña que la muerte no es un fin, sino una transición a una nueva existencia, y que la conciencia continúa más allá del cuerpo físico. Nos invita a reconocer la verdadera naturaleza de las visiones y alucinaciones que surgen durante el proceso de morir y después de la muerte, permitiendo que nos liberemos de las ilusiones y alcancemos la iluminación. En última instancia, el libro tibetano de los muertos no es solo una guía para la muerte, sino una invitación a vivir de manera más consciente, compasiva e iluminada. Que todos podamos aprender de estas enseñanzas y aplicarlas en nuestras vidas, preparándonos para la transición final con serenidad y sabiduría. Si te gustó este video, deja tu like y suscríbete al canal para más contenido sobre espiritualidad, budismo y sabiduría ancestral. Comparte en los comentarios tus reflexiones sobre el libro tibetano de los muertos y cómo impacta tu visión sobre la vida y la muerte. Gracias por acompañarnos en este viaje y hasta el próximo video.